Si nunca has estudiado específicamente cómo hacer buenos formularios, lo más probable es que lo estés haciendo mal. Y esto yo lo sé porque mi trabajo consiste en auditar páginas web y veo errores como estos todo el tiempo. En el video de hoy te voy a mostrar los errores más comunes que la gente comete al crear formularios, desde qué tomar en cuenta para diseñarlos bien en Figma. Echaremos un vistazo en cómo se ven en el código HTML y al final le haremos pruebas de accesibilidad para asegurarnos de que todos puedan utilizar los formularios. Si esto te interesa, empecemos. Empezando con la parte del diseño, el primer error del que te quiero hablar es de la alineación. Muchas veces podemos encontrar formularios que se ven como esto. Cuando tenemos la etiqueta al lado del input, esto va a crear como un zigzag al momento de leer y esta no es la mejor experiencia. Esto se ve muy mal. No se ve ordenado, no se ve hecho de forma profesional. Esto lo podemos corregir simplemente alineando todo correctamente. Podemos ver la diferencia al colocarlo todo en forma vertical. De esta forma ya no vamos a tener ese zigzag, sino que podemos leerlo todo en una sola línea, lo cual está mucho mejor para la experiencia del usuario. También hay que tener cuidado con colocar suficiente espaciado entre los diferentes elementos. Cuando estamos trabajando en diseño, tenemos que asegurarnos de que siempre tengamos las mismas márgenes, la misma cantidad de padding y de esta manera el diseño se va a ver más limpio, se va a ver más ordenado, etcétera. Entonces, el primer error es alinear todo correctamente. El segundo error sería los formularios largos. Cuando nos encontramos con un formulario largo, tener muchos campos, ya más de 5, sería demasiado para mi gusto, de hecho, tenerlo en un solo formulario. Esto puede causar cierta carga cognitiva en el usuario y esto se soluciona simplemente dividiendo el formulario en diferentes pasos. Podemos dividir esto en múltiples secciones y podemos colocarlo dentro de múltiples pasos. Aquí el problema estaría solucionado. Pero, ¿qué pasa si dentro de desarrollo nos dicen que esto es complicado de implementar o por alguna razón simplemente no podemos hacer esto, no podemos colocarlo en pasos? ¿Qué otra opción tenemos? En ese caso, simplemente podemos dividirlo utilizando espaciado. De esta forma, visualmente podemos comunicar que son dos secciones diferentes. Y como son dos secciones diferentes, esto cognitivamente es más ligero de manejar. Pero algo que quedaría aún mejor es explícitamente dividiendo las secciones. Así como antes teníamos la sección de información básica y la sección de contacto, de esta manera crear esa distinción entre las dos secciones del formulario. Quedaría mucho más fácil de entender para el usuario. Siguiente error sería los campos difíciles de percibir. Cuando un campo es difícil de percibir, normalmente siguen este tipo de patrón. Se salen del estándar de ser solamente un rectángulo para el campo de texto. Muchas veces esto se ve muy bien, está muy trendy en cuanto al diseño de UI, pero para muchos usuarios esto tiende a ser confuso. Muchas veces hay personas que van a necesitar tener los rectángulos para saber que están tratando con un formulario. Entonces tratemos de evitar ponernos demasiado creativos sobre cómo diseñamos los inputs, porque siempre para el usuario lo más familiar, lo más fácil de utilizar va a ser simplemente utilizar rectángulos, que es lo que ya está acostumbrado. El siguiente error que podemos ver aquí es el contraste de color. Nos referimos a la distinción entre el color de un elemento con el color de fondo. Aquí podemos ver en el primer ejemplo que los bordes de cada input son muy claros. Entonces, si yo tengo visión borrosa o simplemente se me quedaron mis lentes en mi casa, esto es difícil de percibir. Entonces, para solucionar este problema, deberíamos incrementar el contraste. Cuando estamos diseñando, una herramienta muy útil para hacer esto son los plugins de contraste de color que vienen dentro de Figma. Puedo darle aquí plugins, contraste si lo tengo previamente instalado. Simplemente vayan a la parte de plugins de Figma y busquen el de contraste de color. Y de esta manera me crea esta ventana. Con esta ventana yo puedo analizar los diferentes elementos. Le doy clic a nombre y podemos ver que tiene el contraste correcto. Siempre que trabajemos con contraste de color, debemos buscar el AA. Aquí podemos ver el contraste de color de este botón y podemos ver que está fallando. Esto se solucionaría simplemente
tomando este color y volviéndolo más oscuro para que exista más distinción entre el fondo y el texto. Y de esta manera sí se arreglaría. Siempre debemos asegurarnos de que nuestros diseños tengan muy buen contraste de color. Lo siguiente sería comunicar el estado de un formulario. Muchas veces los inputs nos indican que un campo es requerido, que un campo está deshabilitado, o por ejemplo, en este caso, este campo está siendo utilizado, se está escribiendo dentro de él. Y bueno, se ve exactamente igual que el resto de los campos. Entonces esto lo podemos solucionar visualmente colocando un border bottom, colocándole un borde diferente, colocándole cualquier tipo de indicación que nos haga distinguir el campo activo del campo que no está activo. Adicionalmente, cuando nosotros decimos que algo es requerido y lo queremos decir visualmente, es muy común utilizar estas estrellas, utilizar los asteriscos. Para muchos usuarios no es obvio lo que significan los asteriscos porque puede ser que no estén familiarizados con la web, pueden ser usuarios nuevos o tendrán algún tipo de discapacidad cognitiva que simplemente no poseen esa información en ese momento. Entonces, siempre es una muy buena práctica definir qué es lo que significan estas estrellas o estos símbolos cuando los estamos utilizando. De esta manera quedará súper claro para todos los usuarios qué significa el asterisco cuando lo utilicemos para campos requeridos. También tenemos los mensajes de error. Es muy común ver formularios que funcionan de esta forma, donde cuando hay un error simplemente colocan los campos de color rojo y esto es muy frustrante para los usuarios. Esto es muy frustrante porque primero no me está diciendo cómo yo puedo solucionar este error. Segundo, es que si yo tengo alguna discapacidad de que no veo el color, como ser daltónico o directamente ser ciego, no voy a poder saber de que este campo tiene un error, porque necesito más información acerca de qué está pasando. Esto va a hacer que muchos usuarios no puedan completar tu formulario. Esto se arregla colocando texto, pero muchas veces se coloca el texto incorrecto. Cuando utilizamos códigos en los mensajes de errores o ponemos información muy vaga, muy poco específica, esto no ayuda al usuario de ninguna manera. Al colocar error 233, hay un error, esto no me está diciendo nada a mí como usuario. Yo necesito saber qué está pasando y cómo puedo solucionarlo. Entonces el texto que incluimos en el campo de error es muy importante. Aquí podemos ver una mejora. Podemos ver que ya estamos obteniendo información más específica acerca de qué está pasando con cada campo, pero todavía hay una cosita más. Cuando el usuario navegue por este formulario y envíe y tenga un error, él tiene que ir hacia arriba, leer los errores y después tratar de ubicar el campo que tiene el error. Y esto en términos de UX, esto no está bien. Este problema se soluciona simplemente colocándole texto a cada campo. Y de esta forma es muy obvio para saber a qué campo pertenece cada error. Con el texto correcto es más fácil para el usuario poder salir de este problema. Ahora le toca el turno al código. Y aquí lo que tengo es un formulario muy parecido a los que estábamos viendo en Figma, con la diferencia de que lo tengo dentro de mi editor de código. De esta manera puedo mostrarte cómo se ve el HTML de un formulario bien escrito, utilizando HTML semántico y todas las mejores prácticas. Entonces comenzamos. Lo primero que hay que saber es que los formularios, sí, por lo general van a estar dentro de esta etiqueta form, que esto lo que va a hacer es agrupar nuestro formulario y que el botón que esté dentro de esta etiqueta va a agarrar la función de por defecto de enviar el formulario, cual está muy bien. Lo segundo que quiero que noten es que cada campo de texto aquí está utilizando la etiqueta label y la etiqueta input. La etiqueta label es para el nombre que recibe este campo y la etiqueta input es para el campo de texto como tal. Es muy importante que no solo utilizar la etiqueta label, porque es muy común encontrar sitios web que colocan un div en lugar de un label y eso no está bien porque causa muchos problemas de accesibilidad. Tenemos que utilizar un label, pero también es importante que este label esté asociado al input utilizando el atributo for. El for debe apuntar al ID del input y de esta manera
el input sabe que esta label le pertenece. Entonces, cuando le pasemos lectores de pantalla o los bots quieran escanear nuestro contenido o Google o lo que sea, van a saber a quién pertenece este input, en este caso al nombre. Algo que también podemos destacar es que el asterisco nos indica visualmente que un campo es requerido, pero esto no es suficiente. Porque si yo no puedo ver el asterisco, yo también quiero tener esa información a nivel de código. Entonces, para eso se utiliza el atributo required de HTML, que ya de una vez nos coloca la validación de que no va a enviar este formulario si no está completado. Aquí tenemos información sobre los mensajes de error, que la veremos en un momento, pero si analizamos los diferentes inputs, podemos ver que todos también tienen el atributo autocomplete. Este atributo nosotros lo vamos a utilizar siempre que pidamos información del usuario. Esto es porque los usuarios pueden colocar su información personal en sus teléfonos, en sus computadoras o incluso en el navegador para no tener que escribir desde cero toda esta información cada vez que la necesitan. Entonces, ellos pueden autocompletar el contenido solamente si les colocamos el autocomplete. Autocomplete recibe una lista de valores previamente estipulados, por ejemplo, el apellido. No es apellido, no es last name, sino que sería family-name. Es importante que el valor del autocomplete sea exactamente como el valor de la lista. El primer nombre sería given name, etcétera. Te voy a dejar una página en la descripción de este video con la lista de todos los valores posibles. Y esto lo vamos a utilizar siempre que pidamos información del usuario. Y si scrollamos un poco más, podemos ver de que aquí tenemos botones de radio o radio buttons y también tenemos checkboxes. Estos elementos son semánticamente grupos, entonces siempre tienen que tener las etiquetas fieldset y legend. Fieldset se utiliza para agrupar elementos y legend va a ser la descripción de ese grupo. ¿Recuerdas cuando estábamos dividiendo un formulario que es muy largo? Bueno, esos grupos los podemos colocar semánticamente con HTML utilizando fieldset y legend. Esa sería la mejor práctica. Sería lo mejor. Así sería la estructura de nuestro formulario. Un truco para saber si los labels están asociados correctamente con los inputs es porque le podemos hacer clic al texto. Si le hacemos clic al texto y el foco se nos va al input, esto significa que están asociados correctamente. Al hacer clic aquí, mi foco está aquí. Y podemos ver que también el estado se está comunicando perfectamente, ya que cuando un input está activo, tiene este borde de color, esta pequeña sombra, que nos indica visualmente que este es el input que estamos utilizando. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los errores. Si yo le doy aquí Tab, me va a dar un error y este mensaje de error se presenta justo después del input. Y bueno, no es suficiente solamente colocar el texto. Este también tiene requerimientos en el código para que pueda avisarle a todos los usuarios, incluyendo personas ciegas, usuarios de lector de pantalla o otras tecnologías, que hay un error. ¿Y cuál es ese error? Para eso vamos a prestarle atención aquí a este span que contiene el ID del error. Y bueno, este span se está llenando dinámicamente con JavaScript. Es decir, este texto está siendo generado con JavaScript cuando se produce un error. Este span tiene un ID y tiene un area described by para comunicar el input con el mensaje. De esta manera, cuando el usuario empiece a leer el input, el error se va a anunciar para lectores de pantalla también. Opcionalmente, se puede colocar un roll of alert. Utilizar cualquiera de las dos opciones o area described by o roll of alert. Ambas opciones están bien y ambas lo que van a hacer es avisar a lectores de pantalla que aquí hay un error. El roll of alert anuncia cuando el elemento llega, cuando el elemento cae, va a anunciar este error. El area described by lo va a hacer cuando el foco esté en el input. Y bueno, aquí podemos ver que si le puedo empezar a llenar este formulario. Y todo va a funcionar perfectamente y la experiencia del usuario
va a ser muy positiva. Ya hemos seguido las mejores prácticas al diseñar nuestro formulario y de paso lo hemos escrito de forma correcta utilizando HTML semántico y todas las mejores prácticas. Entonces, ¿qué nos falta? Ya solamente con esto tu formulario está mejor que el 90% de todos los formularios que hay en internet. Pero ¿qué pasa con el otro 10%? Esto lo podemos alcanzar realizando pruebas. Podemos verificar que este formulario funciona perfectamente para todos los usuarios simplemente probándolo. Te voy a enseñar cómo hacerlo correctamente pensando en la accesibilidad. La primera prueba que podemos realizar son las pruebas automáticas. Esto es tan sencillo como darle clic derecho, inspeccionar, y cuando se nos abra la herramienta de desarrollador, podemos ir a Lighthouse. Lighthouse es un escáner que viene por defecto dentro de Google Chrome. Entonces, con cualquier navegador basado en Chrome, debería ser capaz de acceder a esto. La parte que nos interesa es la parte de accesibilidad. Entonces, le voy a dar aquí y voy a conservar esto en desktop y la navegación default. Entonces, voy a darle analizar page load. Aquí yo debería tener un score, sí, exacto, 100%. Está perfecto según esto. Si bien es una muy buena práctica utilizar escáneres, estas herramientas no son perfectas. De hecho, los escáneres son capaces de detectar aproximadamente el 30% de los errores de accesibilidad. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, si algo no estuviera alineado, si hubiera un problema con el contraste de color cuando un elemento recibe foco o que los errores no se anuncian para lectores de pantalla, este tipo de errores no serían detectados por un escáner automático. Entonces, por esto siempre es necesario hacer testing. Entonces, una vez terminamos la parte automática, lo que sigue es hacer una validación por teclado. Para navegar una página por teclado, yo voy a hacer clic dentro de esta página y puedo darle Tab para ir al siguiente elemento y Shift Tab para ir al anterior. Entonces puedo empezar a llenar este formulario. Podemos ver que se me está saltando la opción del autocompletado, ya que tiene el atributo autocomplete. Y puedo seguir llenando este formulario. Tab para ir al siguiente, Shift Tab para ir atrás. Y si por ejemplo tenemos contenido que no es accionable porque Tab solo nos va a mover al siguiente elemento accionable como un botón, un link o un elemento del formulario. Pero si por ejemplo tengo texto, un usuario de teclado lo haría con las flechas. Simplemente movería flecha hacia abajo, flecha hacia arriba para ir scrolleando y poder leer el contenido de la página. Entonces así yo puedo seguir llenando este formulario. Algo que quiero recalcar es que los radio buttons deberían recibir foco una sola vez y cuando yo le dé a las flechas puedo cambiar el valor. Y es muy común tener problemas con los radio button y los checkbox en las páginas web porque estos los hicieron de manera personalizada, utilizando un div y un montón de JavaScript, un montón de CSS, y por eso es que no tienen estos comportamientos, que es lo que deberían tener. Nos estamos ahorrando un montón de problemas solamente por usar el HTML semántico. Entonces, te recomiendo que siempre que estés trabajando con formularios, pruebes si estos elementos funcionan como deberían. Los radio buttons reciben foco una sola vez y con las flechas podemos cambiar el valor. Y los checkboxes, cada vez que les voy a dar tab, voy a ir yéndome al siguiente checkbox y al darle espacio puedo chequear y deschequear el elemento. Y así podemos verificar que todo funcione. Aquí lo único que nos faltaría para llegar a un nivel de accesibilidad ideal, a un nivel casi perfecto, sería pasarle un lector de pantalla. Sin embargo, esa prueba la voy a reservar para otro momento, ya que me parece que en sí es su propio tema, tiene un grado de complejidad un poco más alto y la prueba automática y la prueba por el teclado podemos hacerla sin problema en todo nuestro proyecto y no es costosa. Podemos hacerla en menos de 1 minuto y así asegurar que nuestro formulario tiene calidad. Y eso fue todo por el video de hoy. Ya sabes, crear formularios mejor que el 99% de las personas. Si quieres seguir aprendiendo sobre accesibilidad y front, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. No olvides que si quieres que yo personalmente revise tu página web, tienes un link en la descripción de este video. Chao.